Durante décadas el público se preguntó qué existía realmente entre Judi Dench y Maggie Smith. ¿Eran amigas íntimas, rivales silenciosas, competidoras profesionales, o simplemente dos mujeres extraordinarias que habían pasado tantos años moviéndose por el mismo mundo exigente que su relación se había vuelto imposible de definir con una sola palabra? Compartieron camerinos, ensayos, escenarios, celebraciones, decepciones y la peculiar intimidad de una profesión en la que una persona puede conocer las fortalezas y debilidades de otra casi tan bien como las suyas propias, y después de la muerte de Maggie, la emoción en la respuesta de Judy reveló cuán profunda había sido realmente esa conexión. El rumor nunca fue que realmente no se cayeran bien. En todo caso, la verdad parecía casi más complicada que eso, porque se entendían demasiado bien como para necesitar el tipo de amistad sentimental que los extraños podían reconocer fácilmente. Su afecto estaba oculto bajo el sarcasmo, las burlas, las interrupciones, las bromas competitivas y los rápidos intercambios de dos mujeres que habían pasado gran parte de sus vidas negándose a mostrar ternura, simplemente porque otras personas esperaban que lo hicieran. Judi Dench y Maggie Smith nunca parecieron particularmente interesadas en explicar su amistad en un lenguaje suave y cuidadosamente pulido. Simplemente no eran así, y tal vez eso fuera parte de lo que hacía que su relación fuera tan convincente. Eran agudos observadores traviesos y completamente moldeados por las tradiciones del teatro británico, donde la emoción podía ser enorme sin necesidad de anunciarse en voz alta. Error 500 server error tank Bangkok. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Por eso los rumores los siguieron durante tantos años. Para alguien que los observara desde fuera sus intercambios fácilmente, podrían parecerse a rivalidad telos, o incluso resentimiento particularmente, porque ambas mujeres pertenecían a la misma extraordinaria generación de artistas británicos y ambas habían alcanzado un nivel de reconocimiento que muy pocos actores alcanzan. La gente los imaginaba compitiendo por los mismos papeles, los mismos premios, los mismos aplausos y quizás incluso el mismo lugar en la historia del teatro británico. Desde la distancia esa interpretación parecía plausible, porque habían ascendido en la profesión en momentos notablemente similares, y eventualmente se convirtieron en damas ganadoras del premio de la Academia a Artistas de Fama Internacional e instituciones culturales por derecho propio. Pero la realidad fue más cálida y mucho más interesante. Su rivalidad era real, pero nunca fue necesariamente lo opuesto a la amistad. En muchos sentidos fue una de las cosas que fortaleció la amistad, porque cada mujer entendió exactamente lo que significaba estar al lado de alguien que era capaz de igualar su talento, desafiar sus instintos y negarse a permitir que ella se volviera complaciente. Judy y Maggie se conocían mucho antes de que el público las asociara con Harry Potter, Downton Abbey, James Bond, las adaptaciones de Shakespeare, o la imagen de dos actrices legendarias, celebradas en una etapa avanzada de su vida. No eran íconos cuando se cruzaron por primera vez. Eran actrices en activo que intentaban sobrevivir en una profesión implacable, compartían espacios, aprendían las extrañas reglas de la vida teatral e intentaban construir carreras en una era en la que a las mujeres se les daban muchas menos oportunidades de envejecer públicamente sin ser marginadas. El Old Vic pasó a formar parte de esa historia compartida. Más tarde Maggie bromeó sobre lo lejos que llegaron, ella y Judy, recordando sus primeros días y el hecho de que habían compartido un camerino mientras Judy hacía de ingenua, algo que Maggie podía convertir en una broma, porque el humor era a menudo la forma más segura de describir las verdades incómodas de su profesión. Detrás de esa risa había todo un mundo de presiones tácitas. La edad, la apariencia, el reparto, el momento, la reputación y las expectativas puestas sobre las mujeres podían determinar cómo se percibía a una actriz, incluso antes de que hubiera pronunciado su primera línea, y tanto Judy como Maggie comprendieron esa realidad porque la habían vivido juntas. Desde el principio las comparaciones fueron inevitables.
Eso es lo que sucede cuando dos mujeres excepcionalmente talentosas surgen del mismo mundo artístico y continúan triunfando al más alto nivel. El público quiere convertir la admiración en competencia, preguntando quién era mejor, quién era más divertido, quién poseía mayor alcance, quién ofrecía la interpretación más aguda, quién tenía la presencia escénica más fuerte, quién recibió el mejor papel y quién podía dominar una sala sin siquiera levantar la voz. Incluso Judy y Maggie comprendieron lo absurdo de ese juego, y a veces siguieron el juego porque sabían que negarse a reconocerlo no lo haría desaparecer. Sin embargo, también entendieron algo que los de afuera a menudo no veían. La comparación puede doler, pero también puede desafiar a una persona a mejorar. Cuando el artista que está a tu lado es brillante, puedes permitirte sentirte disminuido, o usar esa brillantez como una razón para elevar tus propios estándares, y Judy y Maggie eligieron lo último. Esa es una de las primeras verdades que el dolor de Judy pareció revelar. Estas mujeres nunca fueron simplemente viejas amigas sentimentales que de vez en cuando se reunían para tomar el té e intercambiaban recuerdos afectuosos. Fueron testigos de toda la vida profesional del otro, viendo la ambición detrás de la confianza, la inseguridad detrás de los chistes, la decepción detrás de los aplausos, el cansancio detrás del glamour y la resiliencia necesaria para continuar cuando la industria ya había decidido que alguien debía hacerse a un lado. Ese tipo de amistad no necesita constantes declaraciones de cariño. Se construye a través del reconocimiento de la historia compartida y del conocimiento silencioso de que otra persona recuerda quién eras antes de que el mundo decidiera en quién se suponía que debías convertirte. Judy no estaba de luto por un colega lejano ni por otra actriz famosa de su generación. Estaba de luto por alguien que había ocupado un lugar en su panorama profesional y personal durante casi toda su vida. Maggie Smith nunca fue simplemente la dama de lengua mordaz en la que finalmente la convirtió la cultura popular. El público la amaba porque poseía la extraordinaria habilidad de convertir una sola frase en un arma, pero esa habilidad era solo una pequeña parte de lo que la hacía excepcional. Cuando las generaciones más jóvenes la descubrieron como la profesora Minerva McGonagall en Harry Potter o Violet Crowley en Downton Abbey Maggie, ya había pasado décadas perfeccionando el arte de hacer que una pausa, una mirada o el más mínimo movimiento de una ceja pareciera más poderoso que un discurso completo. Podría desmantelar a otro personaje sin levantar la voz. Podía hacer la misma frase a la vez divertida, cruel, vulnerable, elegante y devastadora a menudo en el espacio de unos pocos segundos. Esa precisión eventualmente se convirtió en una de sus marcas registradas, pero también creó un peligro, porque el público comenzó a confundir los personajes que ella interpretó tan brillantemente con la propia mujer. Para milones de espectadores, Maggie se convirtió en la profesora severa, la formidable viuda, la mujer aristocrática, que podía destruir la tontería con una frase y hacer que todos los demás en la sala parecieran desesperadamente desprevenidos. Se la asoció con cejas levantadas, comentarios cortantes, sincronización impecable y personajes que parecían tener una respuesta para todo. Error 500 server error Pekemeko. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Sabía que Maggie podía ser divertida, pero también sabía que podía resultar herida. Podía ser romántica, solitaria, terca, exhausta, feroz, insegura, afectuosa y profundamente seria. Y a veces revelaba esas cualidades en una sola actuación sin explicarlas directamente. La carrera de Maggie nunca fue unidimensional. Ganó su primer premio de la Academia por The Prime of Miss Jim Brodie, interpretando a una maestra cuya confianza y carisma gradualmente se convierten en algo mucho más inquietante. Y luego ganó otro Oscar por California Suite, donde interpretó a una actriz que enfrenta la extraña mezcla de ego, inseguridad, decepción y absurdo que rodea el reconocimiento de Hollywood. Se movía sin esfuerzo entre Shakespeare, el West End Broadway, la comedia, el drama serio, las producciones de Merchant Ivory, los misterios de Agatha Christie, las películas de fantasía, la televisión y las piezas de época.
Ese rango extraordinario es importante porque revela cuán engañoso fue reducirla a la imagen de la anciana hasta que decía frases ingeniosas perfectas. Maggie podía ser divertidísima, pero nunca fue simplemente una comediante. Podía parecer severa sin ser desalmada, intimidante, sin ser cruel, y distante sin ser incapaz de mostrar ternura. Gran parte de su grandeza provino de su capacidad para ocultar la vulnerabilidad hasta el momento preciso en que revelarla tendría el mayor impacto emocional. Las historias sobre su personalidad a menudo surgieron de esa superficie. Fue descrita como reservada, quisquillosa, difícil, exigente, poco sentimental e intimidante, palabras que han seguido a muchas mujeres excepcionalmente exitosas, que se negaron a suavizarse simplemente para hacer que otras personas se sintieran cómodas. Pero con Maggie, el acero era solo una capa de la persona. Error 500 server error sectag. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Finalmente, ese matrimonio terminó. Más tarde se casó con el dramaturgo Beverly Cross, quien se convirtió en una presencia estabilizadora y profundamente importante en su vida hasta su muerte, y después de perderlo Maggie nunca volvió a casarse. Esas pérdidas inevitablemente la moldearon. En público se mantuvo controlada y ferozmente reservada, y rara vez permitió que el dolor se convirtiera en una representación para extraños. En privado, sin embargo, comprendió el extraño vacío que puede llegar después de perder a alguien que ha ocupado un lugar importante en tu vida, y comprendió la particular soledad que puede existir, incluso cuando el mundo exterior continúa celebrándote. Por eso el dolor de Judy tiene un peso tan extraordinario. La propia Judy sabía algo sobre la permanencia de la pérdida, ya que perdió a su marido Michael Williams en 2001, y, a lo largo de los años, habló del duelo como algo que podía cambiar de forma sin desaparecer nunca por completo. Entonces, cuando Judy se emocionó visiblemente después de la muerte de Maggie, las lágrimas parecieron llevar mucho más que la tristeza de perder a otra actriz célebre. Llevaban décadas de historia compartida. Llevaron camerinos, ensayos, chistes privados, batallas profesionales, momentos de admiración, momentos de irritación y todas las innumerables conversaciones ordinarias que nunca pasan a formar parte de una biografía, porque nadie se da cuenta de su importancia, hasta que la persona que las compartió repentinamente desaparece. Y quizás esa sea la verdad más desgarradora de todas. El mundo conocía a Judi Dench y Maggie Smith como leyendas, damas ganadoras de premios intérpretes, cuyos nombres se habían convertido casi en sinónimo de la excelencia interpretativa británica, pero se conocían antes de que esos títulos importaran. Se lo conocieron cuando las carreras eran inciertas, cuando los papeles podían desaparecer, cuando la edad total podía cambiar las oportunidades ofrecidas a una actriz, y cuando el éxito todavía era algo por lo que tenían que luchar, y no algo que la historia ya había garantizado. Su amistad sobrevivió porque nunca se basó en la ilusión de que dos personas tuvieran que estar de acuerdo, comportarse con dulzura, o dejar de competir para amarse. Sobrevivió porque cada mujer reconoció a la otra completamente. Y cuando Maggie se fue, Judy no solo se quedó de luto por una compañera actriz, sino que se enfrentó a la desaparición de una de las pocas personas que podía recordar todo el viaje desde el principio. Por eso las lágrimas importaban. No eran la tristeza pulida de una celebridad que rinde homenaje a otra celebridad. Eran el dolor de alguien que había perdido un testigo de su propia vida, alguien que entendía las habitaciones en las que había estado, las etapas que había atravesado, las victorias, que había celebrado, las decepciones que había tragado y los años que habían pasado entre ellos, casi sin que ninguna de las dos mujeres se diera cuenta. Durante décadas el público había confundido su agudeza con la distancia y sus burlas con la competencia. Al final el dolor de Judy sugirió algo mucho más profundo. A veces las amistades más profundas no son las que parecen amables desde fuera, sino las que son lo suficientemente fuertes como para sobrevivir a la honestidad, la rivalidad, el silencio, el envejecimiento, la pérdida, y toda una vida entera sabiendo exactamente
¿Quién es la otra persona en realidad? Fue dolor, reconociendo el dolor. Dos mujeres se habían pasado la vida convirtiendo el dolor en actuación. Ahora uno de ellos había desaparecido. El rumor que Judy finalmente admitió. Entonces, ¿cuáles fueron los rumores que finalmente admitió Judy? No es un escándalo, no odio. No celos en el sentido barato. El verdadero rumor era que las dos mujeres eran rivales. Y la verdad es que lo eran. Pero no como la gente quería. Judy y Maggie eran rivales porque pertenecían a la misma rara categoría. Hay un número limitado de actrices en una generación que pueden dominar Shakespeare, la comedia, el cine, la televisión y el afecto nacional al mismo tiempo. Hay un número limitado de papeles escritos para mujeres mayores con un toque real. Hay un número limitado de conversaciones sobre logros de toda una vida en las que siguen apareciendo los mismos nombres. Ellos lo sabían. Maggie podía bromear diciendo que a Judy siempre le preguntaban primero. Judy podía reírse porque el chiste era divertido, pero también porque había verdad en su interior. Ese es el tipo de frase que solo un amigo puede pronunciar. Desde un extraño sonaría amargo. Por parte de Maggie, sonó como si el afecto se hubiera convertido en una espada. Su amistad sobrevivió porque ambas mujeres entendieron las reglas. Actuar no es tan gentil como el público imagina. Detrás de cada papel hay alguien que no lo consiguió. Detrás de cada premio hay alguien más aplaudiendo con una sonrisa fija. Detrás de cada crítica entusiasta hay otro artista que se pregunta si su mejor trabajo ya pasó. Para las mujeres esa presión se vuelve aún más brutal con la edad. Judy y Maggie se vieron sobrevivir. Eso es lo que hizo que su conexión fuera especial. No pretendían que la ambición no existiera. No pretendían que la competencia no doliera. Error clientus server, error building wanket. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Fue poderoso porque sobrevivió a la rivalidad. En una historia diferente de Hollywood, dos actrices como esta serían consideradas enemigas. Uno estaría celoso del otro. A uno le molestaría el papel más importante. Uno intentaría reemplazar al otro. Al público le encanta esa versión porque es fácil. Las mujeres que compiten se tratan como un drama. Que las mujeres se admiren unas a otras y al mismo tiempo quieran la excelencia de sí mismas es más complicado. Judy y Maggie vivieron en la versión complicada. Podían sentarse juntas en Nothing Like a Dame con Joan Plowright y Eileen Atkins y hablar con la facilidad de las mujeres que no tenían nada más que demostrar, pero aún así lo recordaban todo. Podían reírse de la edad, el trabajo, la memoria, el casting, la vista y la muerte, porque la alternativa era fingir que el tiempo no los había tocado. Eso es lo que respondió la gente. No glamour. Reconocimiento. Cuando envejecieron se habían convertido en símbolos de resistencia. Eran una prueba de que las carreras de las mujeres no tenían por qué terminar cuando terminó la juventud. Eran una prueba de que el ingenio podía profundizarse con la edad. Eran una prueba de que una actriz podía seguir cambiando, seguir trabajando y seguir llamando la atención, incluso cuando la industria intentaba reducir los papeles disponibles para ella. Y tal vez esa sea la verdad que Judy finalmente admitió sin necesidad de decirlo directamente. Maggie no era solo su amiga. Ella era parte de la prueba de que la propia vida de Judy había sido real. En el momento en que el dolor estalló en el Festival de Literatura de Cheltenham, se dice que Judi Dench estaba de buen humor al principio. Eso parece importante porque el dolor suele llegar de esa manera, no siempre en la habitación tranquila, no siempre cuando lo esperas. A veces estás bromeando contando historias, representando la versión de ti mismo que todos quieren ver. Entonces alguien dice un nombre, y de repente el suelo se mueve. Cuando le preguntaron a Judy sobre Maggie Smith y Barbara Lee Hunt, otra amiga cercana que había muerto, la pregunta pasó al dolor. Judy una vez había comparado el dolor con la gasolina, como si el dolor pudiera convertirse en una especie de energía. Ella empezó a explicar, pero luego no pudo terminar. Ese silencio decía más que cualquier tributo pulido. Judi Dench es una de las artistas vivas más controladas.
Ha interpretado a reinas espías, madres excéntricos, cómicos, heroínas de Shakespeare, y mujeres que ocupan habitaciones enteras en silencio. Sabe utilizar la voz, la respiración, la pausa y la expresión. Si alguien podía convertir el dolor en una respuesta elegante, era ella. Pero en ese momento no hubo actuación lo suficientemente grande como para contener la pérdida. Por eso, conmovió a la gente. El público ya había llorado a Maggie Smith como un ícono. Los fanáticos recordaron a McGonagall. Los espectadores de Downton Abbey recordaron a Violet Crowley. Los amantes del teatro recordaron décadas de trabajo escénico. Los amantes del cine recordaron los mejores momentos de Miss Jean Brodie, A Room with a View, Gosford Park Sister Act, Hook Ladies in Lavender y muchas otras actuaciones. Pero Judy lamentó algo más. Lloró a la mujer que existía entre los roles. La mujer del camerino, la mujer bromista, la mujer competitiva, el amigo que podría perforar tu ego y hacerte reír al mismo tiempo. La mujer que sabía lo que significaba pasar toda la vida siendo observada y aún así permanecer en privado. Ese tipo de pérdida es diferente. Cuando un amigo de la juventud muere, se llevan consigo una versión tuya. Maggie recordó a una Judy que el público nunca vio. Judy recordaba a una Maggie que el público solo adivinaba. Entre ellos vivieron décadas de taquigrafía privada, nombres compartidos, recuerdos entre bastidores, viejas heridas, chistes que no necesitaban preparación y dolores que ningún público podía entender del todo. Por eso las lágrimas de Judy parecieron una admisión. No necesitaba decir que la amaba. El desglose lo dijo. No necesitaba decirlo, la rivalidad nunca fue odio. El dolor lo dijo. No necesitaba defender a Maggie de todos los rumores sobre ser difícil, aguda, fría o imposible. Su silencio también hizo eso, porque no se rompe así por alguien que solo era un rival. Te rompes así por alguien que estaba entretejido en tu vida. Las dos damas que sobrevivieron a la industria, Maggie Smith y Judi Dench, se hicieron queridas en una etapa avanzada de su vida por papeles que las presentaron al público más joven. Pero esa fama tardía puede ser engañosa. Para muchos fanáticos, Maggie comenzó con Harry Potter o Downton Abbey. Judy comenzó con James Bond. Pero cuando esos proyectos los hicieron familiares globalmente, para las nuevas generaciones, ambas mujeres ya habían vivido vidas artísticas enteras. Eso es parte de lo que hace que su historia sea importante. No fueron íconos de la noche a la mañana. Eran trabajadores. Provienen del teatro donde la actuación no está protegida por el montaje. En el escenario no hay un primer plano que te rescate, ni una segunda toma, ni una banda sonora que le diga al público cómo sentirse. Te quedas ahí y sobrevives el momento. Si algo sale mal, continúas. Si otro actor golpea más fuerte de lo esperado, lo absorbes. Si el público tiene frío, tú mismo calientas la sala. Maggie aprendió ese mundo temprano. Judy también lo aprendió. Esa disciplina compartida dio forma a todo. Explica la precisión de Maggie. Explica la fuerza emocional de Judy. Explica por qué ambos podían robar escenas de películas sin parecer desesperados. No necesitaban buscar atención. Entendieron el momento. Sabían cuándo entrar en una fila, cuándo esperar, cuándo dejar que el silencio actuara. También sabían lo que significaba envejecer en público. Esta es otra razón por la que su amistad era importante. La mayoría de las actrices de su generación vieron cómo sus oportunidades se reducían con la edad. Se celebró la juventud. La belleza se midió con dureza. Se esperaba que las mujeres aceptaran menos roles más pequeños y más suaves. Pero Maggie y Judy convirtieron la edad en autoridad. La carrera posterior de Maggie no ocultó su edad. Lo afiló. Las frases ingeniosas de Violet Crowley funcionaron porque Maggie llevaba detrás de ellas décadas de clase, ritmo e impaciencia. La profesora McGonagall trabajó porque parecía alguien que había visto generaciones de tonterías y sobrevivido a todas ellas. La carrera posterior de Judy hizo lo mismo. Como M en las películas de James Bond,
cambió la energía de la franquicia. Ella no era decorativa. Ella era el mando. Su edad la hacía más formidable, no menos. Su voz podría transmitir decepción, autoridad, cariño y peligro en la misma frase. Juntas ayudaron a reescribir lo que las actrices mayores podrían significar en la pantalla. Esa puede ser su revolución silenciosa. No rogaron a la industria que los hiciera jóvenes otra vez. Hicieron que la edad fuera visible, divertida, aterradora, elegante y emocionalmente peligrosa. Recordaron al público que las mujeres mayores no son notas al margen de las historias de otras personas. Llevan memoria, llevan juicio, llevan pena, llevan poder. Guay ahora sin Maggie y Judy, viviendo con graves problemas de visión. La historia se ha entrado en un capítulo más frágil. Judy ha hablado abiertamente sobre la degeneración macular que afecta su capacidad para trabajar. Eso agrega otra capa al título en 91. No se trata solo de una mujer que recuerda a un amigo muerto. Se trata de una actriz que se enfrenta a la reducción de las mismas herramientas que construyeron su vida. Vista, memoria, movimiento escénico, lectura de guiones, reconocimiento de rostros. La pérdida ya no es abstracta, está en todas partes. Y sin embargo Judy todavía tiene el mismo espíritu teatral obstinado. Si puede trabajar, quiere trabajar. Si le preguntan, quiere continuar. Ahí es donde su vínculo con Maggie se siente más vivo. Ambas mujeres entendieron la misma verdad. Actuar no era algo que hicieran antes de jubilarse. Así fue como siguieron siendo ellos mismos, lo que Judy realmente reveló sobre Maggie. El título dice que Judy finalmente admite los rumores sobre Maggie Smith. Así que esto es lo que ella realmente reveló. Maggie Smith era más inteligente de lo que la gente imaginaba, pero más suave de lo que creían. Era competitiva pero no cruel. Era privada pero no vacía. Era divertida pero no ligera. Podía parecer intocable, pero las personas que la amaban sabían cuánto había sobrevivido. Esa es la parte que el público rara vez obtiene de un legado público. Cuando alguien muere, el mundo le convierte en Rolls. Maggie se convierte en McGonagall, la condesa viuda, la señorita Jim Brodie, la madre superiora y la gran dama de la actuación británica. Todo eso es cierto, pero no está completo. El dolor de Judy completó parte del cuadro. Le recordó a la gente que Maggie no era solo una artista a la que admirar, sino también una amiga a la que debía extrañar. Ocupó espacio en la vida privada, no solo en la historia del cine. Su ausencia cambió espacios a los que el público nunca entrará. Por eso el rumor de rivalidad ahora parece casi demasiado pequeño. Por supuesto compitieron. Fueron mujeres brillantes en la misma profesión durante más de medio siglo. Por supuesto hubo bromas, comparaciones, roles, tiempos y momentos, en los que a uno le preguntaron antes que al otro. Pero la verdad más profunda es que su amistad dejó espacio para todo eso. Eso es raro. Muchas amistades sobreviven porque la gente evita las verdades incómodas. Judy y Maggie parecieron sobrevivir porque podían bromear sobre ellas. Podrían convertir la inseguridad en ingenio. Podrían hacer que el envejecimiento fuera ridículo antes de que alguien lo utilizara como arma contra ellos. Podían mirar la muerte, el trabajo, la memoria y el dolor sin pretender estar intactos. Eso es lo que finalmente admitieron las lágrimas de Judy. Maggie importaba no porque fuera perfecta, sino porque era irreemplazable. Y las personas irreemplazables no siempre llegan con delicadeza. A veces llegan con un comentario cortante. A veces te corrigen. A veces obtienen la mejor línea. A veces se les pregunta primero. A veces te vuelven loco porque te conocen demasiado bien. Entonces un día desaparecen y toda la irritación se convierte en un tesoro. Esa es la cruel magia del dolor. Edita el pasado sin borrar la verdad. La rivalidad se convierte en afecto. Las burlas se convierten en prueba de cercanía. Los viejos chistes se convierten en evidencia de que alguna vez alguien estuvo lo suficientemente cerca como para herirte de manera segura. A sus 91 años, Judi Dench no necesita proteger un mito pulido. Ha sobrevivido demasiado para eso. Lo que reveló más entre lágrimas que con palabras es que Maggie Smith
no era simplemente su compañera. Ella fue una de las pocas personas que entendió el costo total de la vida que ambos eligieron. Los aplausos, la presión, los roles, las pérdidas, la soledad, el ridículo, la supervivencia. Por eso la amistad sigue siendo importante, porque al final Judy y Maggie no eran dos leyendas sentadas educadamente, una al lado de la otra en la historia de la actuación británica. Eran dos mujeres que recorrieron el mismo largo camino, a veces una al lado de la otra, a veces compitiendo, a veces riéndose de lo absurdo de que todavía les hicieran preguntas que habían respondido durante décadas. Y cuando uno de ellos llegó al final, el otro no ofreció un discurso perfecto. Ella lloró. Ese puede ser el homenaje más honesto de todos. Judi Dench no expuso ninguna disputa. Ella reveló algo más profundo. Maggie Smith era su rival, su espejo y su amiga. Sus chistes más mordaces ocultaban décadas de confianza. Dale, me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comenta primero qué papel de Maggie Smith siempre recordarás.